Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un programa más de GIC Paraguay, Inverse en español, en el cual estamos aquí para participar juntos del estudio de la lección de la escuela sabática. Aquí con la escuela sabática de joven de este trimestre, que titula El libro de Josué. Qué bendición de poder compartir con cada uno de ustedes en este momento, de poder estar aquí para poder abrir un poco más de la palabra de Dios. Y por eso quiero saludarle a nuestro querido hermano y amigo Jonathan Torres. Jonathan, bienvenido seas. Ya sos ¿Qué parte de la tal? familia. Nuevamente por acá, gracias otra vez por la invitación. Un placer como siempre, vamos a estar aprendiendo ahora de la vida de Josué, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Sí, no, Jonathan, el privilegio es nuestro de poder tenerte con nosotros en este equipo y de poder aprender juntos la palabra de Dios. Muy bien, Jonathan. Justamente la lección número 2 que nosotros vamos a estar estudiando en esta semana trata del título. ¿Cuál sería su título? ¿Lecciones de qué? De liderazgo, ¿verdad? Justamente ya estamos entrando a la parte del liderazgo porque Josué fue uno de los líderes que marcaron un antes y un después en el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos la historia de Josué, vemos que tenía que cubrir un espacio muy grande, porque tenía que suceder a quién, Moisés. a Moisés, imagínate. Ahora, vamos a ir aprendiendo en esta lección de esta semana, lo que estuvimos repasando sobre las lecciones de liderazgo, nos van a ayudar a poder comprender y entender lo que hay justamente de cómo uno tiene que liderar y cómo uno tiene que avanzar y hacer estas cosas para que Dios realmente pueda bendecir a la persona como al pueblo que está guiando también. Así que antes de poder leer un poco la palabra de Dios y poder empezar a hablar de este capítulo, de esta lección número 2 de lecciones de liderazgo, vamos a hacer una oración, ¿te parece, Jonathan? ¿Sí? Si Sí, podés dirigirnos entonces para poder pedir la bendición de Dios. oramos, sí, sí. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor, te damos una vez más, porque estamos aquí, Señor, mediante este video que muchos hermanos jóvenes que están viendo también detrás de la pantalla, Señor, unidos para aprender, Señor, más sobre la vida de Josué, sobre su liderazgo, sobre cómo tú ayudaste, Señor, para que ellos pudieran ser grandes líderes, Señor, y marcar una historia donde nosotros podemos aprender de eso, Señor. Gracias por eso y que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros para seguir aprendiendo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para poder comprender un poco, tenemos que saber que en el mundo de hoy, Jonathan, las personas alcanzan el éxito o se vuelven muchas veces celebridades de la noche a la mañana, ¿verdad? Ah, Por un video de YouTube de repente o un video de TikTok, ahí le sale bien y las personas le empiezan a seguir de la noche a la mañana y empiezan a agarrar el éxito muy grandemente. Pero Josué ofrece un poderoso contraste justamente sobre el desarrollo cuidadoso y diligente de lo que tiene que ser, ¿qué cosa? Un liderazgo. Justamente hay una diferencia muy grande en lo que es un influencer, como hoy en día lo dicen, y lo que es un líder, un liderazgo. Y Josué muestra justamente esa pauta interesante que la lección nos va a mostrar y nos mostró a través de esta semana que estuvimos estudiando y analizando y viendo. Para poder entender un poco, el libro de Josué comienza con la narración de cómo los israelitas estaban acampando en la frontera de Canaán. ¿Listo para qué? Para poseer la tierra las- que Dios le había prometido de dar a quienes, a los descendientes de Abraham, que eran ellos, el pueblo de Israel. Todos los acontecimientos de la historia de la nación apuntan hacia el momento crítico en el cual los israelitas trataban de conquistar a quienes, a los habitantes de Canaán y ocupar finalmente la tierra que Dios le había dado. Y justamente para poder entender eso, tenemos que saber que el pueblo de Israel estaba teniendo una de esas batallas contra los amalecitas, ¿verdad? Ahora, para Así poder es. entender, te quiero hacer esta pregunta, Jonathan. ¿Qué papel desempeñan Moisés y Josué en la derrota de los amalecitas? Ahí nosotros vemos justamente una de las peleas. ¿Y por qué fueron esenciales para obtener la victoria? ¿Qué será que fue lo que le llevó a la victoria?
Bueno, interesante porque los dos tuvieron un papel, cada uno por su lado, muy importante, ¿verdad? Tanto Moisés como Josué, pero eran papeles totalmente diferentes y a la vez conjuntas. Y por eso yo quiero leer con ustedes para entender mejor ahí cuáles eran los papeles que cada uno tenía. Ahí podemos ver en Ujú, Éxodo, capítulo 17, versículo 9. Entonces, así como dijiste, los amalecitas estaban ahí para atacarlos. Entonces Moisés le dijo a Josué así, en el 9, versículo 9 del capítulo 17 de eso, dice, y Moisés dijo a Josué, elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. O sea, acá vemos dos trabajos que iban a ser implementados en ese momento, ¿no? Uno, que era Josué como capitán, como general, que iba a dirigir el ejército de los judíos, de los hebreos, ¿no? Y Moisés, que iba a hacer, dice, que se iba a subir en un collado, o sea, sería como una montaña, en la cumbre, en la cima, y estaría ahí con su bastón, con esa vara, ¿no? Esa vara que ujú, fue muy significativa en la historia de todo Israel desde sus comienzos, porque esa vara utilizó muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que él pusiese la parte humana. Dios podía haberlo hecho ujú, por él mismo, pero Dios mediante esa vara hacía que Moisés se moviese, que hiciese, porque necesitaba poner la parte humana. Entonces, en sí, esta parte Moisés, en la historia nosotros leímos también ahí, vimos que Moisés se fue dice, en la cumbre, en la cima y la montaña, y tenía la vara así levantado. Y mientras tenía ujú. levantado, ¿qué pasaba? Los Él israelitas ganaba. ganaban. Pero cuando él bajaba, los amalecitas ganaban. Entonces ahí estaba también Aarón y Ur que le ayudaron a Moisés para que sostuviesen su brazo ahí, le pusieron una piedra para que se siente. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo ese trabajo que parece diferente pero conjunto a la vez fue lo que llevó a la victoria de Israel. Ahí vemos el liderazgo de Josué que llevó al ejército a luchar y el liderazgo de Moisés que estuvo ahí apoyando desde lejos, intercediendo y con la ayuda de Dios siempre, ¿no? Dios fue que dirigió todo al final, pero la parte humana jugó mucho y la confianza en Dios. Entonces, esos papeles se vieron ahí que realmente ellos confiaron el uno en el otro y en Dios principalmente. Así mismo, Jonathan. Y justamente, ¿qué lecciones crees que aprendió Josué cuando era ayudante de Moisés? Porque él más o menos quedó como su sombra, ¿verdad? Porque toda la hora él veía cómo Moisés trabajaba por el pueblo de Israel y él fue aprendiendo bastantes lecciones. ¿Y qué lecciones vos crees que rescató Josué de Moisés? Realmente, así como decís, Josué fue como la mano derecha de Moisés, ¿no? Vemos Josué como alguien que siempre estuvo ahí. Incluso hay una parte que me gusta cuando se había hecho esa tienda de reunión donde Dios estaba ahí presente, que estaba fuera del campamento eso. Y dice que Ujú, Moisés iba ahí, que se encontraba cara a cara con Dios. Me gustaría leer esa parte porque ahí también estaba presente Josué y me gusta mucho ujú, cómo dice esa parte para entender mejor también la influencia que tuvo Moisés en la vida de Josué. ujú. Entonces, esto está en Éxodo, capítulo 33, versículo 11, y dice así, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo, y Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de la tienda. Ala, Interesante porque realmente Josué estuvo ahí siempre observando a Moisés, ¿no? Siempre viendo lo que él hacía y cómo él dependía totalmente siempre de Dios y ujú, aprendiendo. Es por eso que Dios en algún momento también lo vio y lo eligió como alguien que podía liderar al pueblo de Israel después de Moisés. ujú.
Así mismo, Jonathan. Y interesante realmente cómo decía esa palabra. Nunca se apartaba, dice de él. O sea, estaba Así, siempre ahí, ¿verdad? Detrás, mirando, observando, aprendiendo. Porque muchas veces nosotros como seres humanos tenemos un orgullo, ¿verdad? Y no queremos muchas veces hacer lo que otros hacen, más bien queremos nosotros ser que otros nos sigan. ¿Verdad? así Pero es. Josué dejó de lado ese orgullo. Y por eso justamente te quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Josué para ser el siguiente líder de Israel después de Moisés? Ya vimos varias cosas de por qué, ¿verdad? Pero ¿será que habría algo más importante por la cual Dios de repente dijo, Josué tiene que ser el líder después de Moisés? Interesante porque como vos dijiste, pastor, ahí vimos varias características ya de Josué que lo hacían una persona que podía ser un gran líder. ¿Por qué? Porque era una persona atenta, una persona cuidadosa, una persona que realmente hacía lo que Dios decía, obedecía, porque vimos también cuando él fue parte de esos espías, él y Caleb fueron los únicos que estuvieron de parte de que confiaron en Dios. Entonces, Ujú, varias características tenía, pero interesante cómo lo dice, lo describe Dios ahí en Números capítulo 27, versículo 18, cuando Moisés le dice a Dios, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tiene que haber alguien que nos dirija, ¿no? Entonces, ahí el Señor dice el 18, el Señor respondió, lleva contigo a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu ujú, mano sobre él. Acá entonces nos da a entender claramente qué espíritu estaba en Josué. Nosotros sabemos que era el Espíritu Santo quien obra hoy en día también en nosotros. El Espíritu Santo es quien guiaba a Josué. Él era una persona que realmente era buena, una persona con ujú, muchas cualidades, con muchas buenas características, pero lo que lo hacía destacar siempre era que él era guiado por el Espíritu Santo, porque estaba lleno de él, y el Espíritu ujú. Santo fue quien lo hizo un gran líder. Así es, Jonathan. Y realmente me pone a pensar, de repente puede una persona tener una voz autoritaria, puede ser que pueda llevar muchas personas, puede ser que esté mirando y observando, puede ser que de repente tenga una buena influencia, pero si no tiene esa clave, el espíritu, ahí no puede realmente hacer lo correcto y no puede servir a Dios. Esa era la clave entonces por la cual Dios dijo, este es el sucesor de quién? De De Moisés. Moisés. Por eso justamente quiero hacer un llamado final ahí, Jonathan, juntos ahí para hablar. ¿Qué lección de repente nosotros podemos rescatar de lo que nosotros vemos en estas lecciones de liderazgo que decía el título? Nos llama a los jóvenes a justamente que tomar de repente un ojo y ver cómo Josué se comportaba, cómo José actuaba de repente Josué y cómo él se buscaba y se encomendaba a quién, a Dios para hacer las tareas. Porque realmente la parte más interesante es cuando él y Caleb incluso hasta casi fueron apedreados, entregando su vida por creer en quién, por creer en Dios y en sus planes. También hay pastor interesante, ¿no? Porque Josué, nosotros sabemos como acabamos de leer también hace un momento, era un joven y él podría haber dicho, bueno, yo soy joven, ¿qué voy a estar haciendo yo, perdiendo mi tiempo en estas cosas tan aburridas, quizás, tan tediosas? Pero él no fue así, sino que puso su mira en Dios. Es por eso que también Dios le había dicho cuando él tomó el liderazgo, le dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y pon tu mira en mí, y ahí le dice que en todo iba a ser prosperado. Así Entonces, mismo. ¿por qué fue que Josué fue un gran líder, que fue quien tomó el control después de Moisés? Es porque en su juventud él puso a Dios en primer lugar y Dios luego lo exaltó, de una forma de decir. Hoy en día los Amén. jóvenes no quieren hacer eso muchas veces, ¿no? No queremos, más vamos a decir la realidad. Pero debemos entender que como con Josué Dios estuvo y lo hizo prosperar, a nosotros Ujú. también nos puede hacer prosperar, ayudar.
pero para eso también debemos tener al Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿no? Así mismo, mi amigo Jonathan. Y justamente hoy, Jonathan, Dios, ¿qué necesita? Jóvenes como quién, como Josué, que se muevan con rapidez cuando amanece el peligro, que no retrocedan por muy feroz que sea la oposición. A menudo, cuando enfrentamos al gigante de nuestras vidas, Jonathan, nos abruma la sensación de que, de incompetencia. ¿Será que yo puedo hacer esto? ¿Será que yo puedo servir realmente a Dios en la iglesia? Sabemos que no tenemos recursos muchas veces suficientes para obtener la victoria, pero Dios, ¿qué hace? Dios nos hace una invitación como jóvenes para vos y para mí, Jonathan, y para aquella persona que está mirando ahora. Nos hace la invitación de qué? De no mirar a nosotros mismos, sino de confiar en quién, de mirar a quién, a Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 1 que dice, puestos los ojos en quién? En Cristo. Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, querido amigo, ahí que nos estás oyendo, pongamos nuestros ojos y nuestras miradas ¿en quién? En Jesús. Él te va a utilizar para ser un gran líder. Que este capítulo, que esta lección número 2 nos ayuda a entender que necesitamos de grandes líderes y tú eres uno de ellos. Así que para poder entender esto, ¿qué te parece si podemos cerrar con una oración, Jonathan? Vamos a orar Amén. pidiendo la dirección de Dios que nos ayude a comprender el liderazgo que cada uno de nosotros debemos tomar y seguir, así como Josué también lo hizo un día. Vamos a orar ahí donde estamos, vamos a inclinar el rostro. Oremos, querido amantísimo Padre, Señor, te alabamos por las bendiciones que nos das de estar aquí con mi amigo y mi hermano Jonathan, de poder estar aquí ante tu presencia. En este momento te quiero pedir, Señor, por aquellos jóvenes que de repente dicen, Señor, yo no puedo, no sé hablar, no sé hacer cosas, pero tú, Señor, los llamas para poder liderar, para ser grandes líderes también, así como un día lo fue Josué, a pesar de tomar un cargo muy pesado como fue ocupar la sucesión del liderazgo de Moisés. Tú, Señor, lo dotaste de inteligencia, de fuerza, pero más que nada, la confianza que Él tenía en ti era lo primordial. Que podamos tener un espíritu recto para ti, Señor. Que podamos realmente confiar en ti. Así que, por favor, bendícenos, cuídanos y guárdanos. Todo esto pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias por esta lección maravillosa. Nos encontramos Gracias. entonces en otra lección, ¿verdad? Aquí en GIC Paraguay. Inverse en español. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.